Desde el oriente hasta el oriente, desde Colombia hasta Uruguay, del entorno y de su gente, muchas cosas por contar, de economía y deportes, y del onceno Motilón, de la academia y la frontera, y de toda la región. Multientornos te ofrece variada información. Desde Cúcuta, Colombia, Juan Álvaro Picón. Muy buenas noches a los oyentes de Multientornos, el programa radial de los múltiples entornos. Multientornos es emitido desde Cúcuta, Colombia por Juan Álvaro Picón y es transmitido por radiocuervouruguay.com.y los días sábados a las 6 de la tarde, hora colombiana, con repetición los domingos a las 5 p.m., hora de Colombia. Un saludo muy especial al gran Onofre Borde, el hombre radio de Uruguay, a la señora Marina y a toda la familia Laborde quienes siempre sintonizan Multientornos. El programa de este fin de semana será el número 162 y les traerá las efemérides del 1 al 8 de febrero. Además, les hablaré sobre el cambio del director técnico en el Cúcuta Deportivo, así como le daré un espacio cultural a un estudiante que tuve la posibilidad de tener en comunicación social de la Universidad Francisco de Paula Santander, César, de cariño le digo Campo Elías Terán Jr., quien nos mostrará una serie de leyendas en un trabajo realizado por ellos. Bienvenidos a Multientornos. Estás escuchando Multientornos por Radio Cuervo Uruguay. Entorno histórico. En entorno histórico, entorno cultural, entorno regional, queridos oyentes de Multientornos, vengo a traerles las efemérides de la primera semana de febrero. En este programa emitido el 7 y el 8 de febrero, vamos a ver qué habrá ocurrido en Cúcuta o norte de Santander en alguno de esos días. Y nos vamos para el 3 de febrero del año 1958. Un día, 3 de febrero de 1958, fue presentado el escudo del municipio San José de Cúcuta, bueno, municipio donde yo habito, a petición de la Academia de Historia del Norte de Santander, siendo adoptado a través del decreto 32 del 3 de febrero de 1958. Continuando con el entorno histórico, entorno cultural, queridos oyentes de Multientornos, nos vamos para estas efemérides del 4 de febrero. ¿Qué habrá pasado un 4 de febrero de 1911? El 4 de febrero de 1911, en el barrio El Callejón de la ciudad de Cúcuta, nació el futbolista aficionado polifuncional Daniel Antolínez. Fue destacado como portero de los clubes Napoleón de Cúcuta en 1922. Luego pasa al Gremios Unidos de Cúcuta en 1924, quien da su destacada actuación en la reciente creada Asociación Deportiva Cucuteña, en el que su equipo fue campeón, fue fichado por el equipo zuliano de Maracaibo, Venezuela, equipo con el que también fue campeón. Retoma a Cúcuta y es fichado por el Cúcuta Fútbol Club, actualmente Cúcuta Deportivo. En el año 1934 es fichado por el conjunto bogotano en las Olimpiadas Nacionales, desarrollado en esa edición en la capital de la República. En las Olimpiadas Nacionales de Manizales del año 1933, defiende los colores rojinegros del departamento norte de Santander, actuando en esa ocasión como delantero. De regreso a Cúcuta, es fichado inicialmente por el Latino, club recientemente creado
pero renunció y pasó al Concordia. En el año 1939 vuelve a representar a Norte de Santander en las Olimpiadas Nacionales, en esa ocasión jugando como alero izquierdo. Con ocasión de los 100 años del fallecimiento del hombre de las leyes, del general Francisco de Paula Santander, nacido en Villarrosario de Cúcuta, con ocasión de esos 100 años, en el año 1940, se proclama un partido entre el Centenario de Cúcuta, club al que Antolínez llega a reforzar frente a Cartagena. A pesar de sus destacadas actuaciones, Cartagena gana el cotejo. Antolínez, luego del partido, es asesinado con un puñal en un altercado callejero un día 30 de septiembre de 1940. Daniel Antolínez tenía tan solo 29 años. Pero hago un paréntesis para exaltar el monumento que existía de Daniel Antolínez en las afueras del Estadio General Santander. Ese monumento, esa estatua que estaba allí, que primero estaba deteriorada y que luego no se sabía dónde lograse estar, fue recuperada por parte de Andrés Ramírez, el dueño de Superdeportes Andrés y del Museo al Deportista Norte Santanderiano. Los invito un 5 de febrero del año 2006, queridos oyentes de Multientornos. ¿Qué habrá pasado? Debieron pasar 8 años y medio para que el Cúcuta Deportivo retornara a Primera División. Fueron temporadas difíciles en el torneo de ascenso, en el que sus propietarios Efraín y Moisés Pachón, el primero, el presidente, el segundo, en varias ocasiones entrenador, no contaban con los recursos económicos para armar buenos planteles. El anterior ascenso, ese 6 de julio de 1996, los Pachón entregaron la administración a Germán Guerrero Vargas. Luego, entre el año 2000 y 2001, fue dado en arriendo a Carlos Eduardo Hernández, no sin dejar de informar que en el año 1999 Cúcuta Deportivo no participó por cuanto no tenía reconocimiento deportivo. En esa ocasión, el equipo que participó fue un equipo aficionado denominado Cúcuta 2001 de propiedad de Guerrero Vargas. Ya después de que el equipo pues fue dado a Carlos Eduardo Hernández en arriendo, en los que los pudo meter a cuadrangulares finales, pero no eran cuadrangulares, sino eran 8 equipos distribuidos en 2 cuadrangulares. En las 2 ocasiones, Carlos Eduardo logró ingresar, no logró tener ese anhelado ascenso, para finalmente ser vendido a varios empresarios encabezados por Julio Vélez Trillos en el año 2004. A pesar del repunte y estar cerca del ascenso, recordemos que en el año 2004 se da esa patraña. Hay que recordar, 2004, Cúcuta llegó a dirigirlo, fue Carlos Mario Hoyos, no le fue bien, en 11 partidos hizo 10 puntos. Llegó Eduardo Julián Retat. Recuerdo ese primer partido, Cúcuta iba perdiendo 2-0 en los primeros 20 minutos contra un equipo de Itagüí, el Itagüí Florida Soccer, con anotaciones del antioqueño Hugo Gallo. Cúcuta en ese juego tuvo 4 llegadas y fueron 4 goles, 3 de Jorge Ramírez Quesada Gallegol y 1 por parte de Harvey Mejía, que en paz descanse. Cúcuta siguió avanzando y ganaba de visitante y de local. Llegó al cuadrangular final y cuando en Cúcuta se estaba celebrando el paso a la final porque le había ganado 3-1 a la Alianza Petrolera, en el juego que se debería haber finalizado, Real Cartagena anota 4 goles en 5 minutos y de esa manera priva al Cúcuta de ascender. Pero las mejores cosas están por suceder.
En ese momento, tristeza en la afición que estaba en el estadio, que estaba celebrando, y no entendían cómo se repetían a través de la radio los goles. En ese momento no existía la televisión como la vemos ahora. Muchas veces pensaban que eran repeticiones, pero finalmente ese 5-0 en Valledupar, victoria a favor del Cartagena, en los cuales dos equipos de la costa se acomodaron para dejar por fuera al Cúcuta Deportivo. Pero bueno, llegó el año 2005 y Cúcuta regresa a Primera División. Algunos altercados en ese 2005 en el ascenso llevaron a la suspensión de la plaza, por lo que al postergarse la sanción, la misma se cumpliría el primer día, en el primer juego en la primera división. Cúcuta pidió a la mayor que le dejase jugar la final en Cúcuta, no en una plaza totalmente diferente. Y por ello, un 5 de febrero del año 2006, Cúcuta acude al Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo de San Cristóbal en el Táchira. En ese momento, es la primera y única vez que un estadio fuera de las fronteras de Colombia, estaba totalmente repleto de hinchas de un equipo colombiano. Claro, San Cristóbal es muy cercano a Cúcuta, pero en esta ocasión Cúcuta engalanó lo que fue ese estadio. Esa tarde, el onceno Motilón estrenó en el banquillo al técnico santanderiano Jorge Luis Pinto Afanador, dando cátedra de carácter, posicionamiento de balón y efectividad. El resultado final, victoria para el doblemente glorioso, 3-2, con anotaciones del ex técnico, ya les voy a hablar de ello. Nelson El Rolo Flores fue el primero que anotó en primera división. Después, Lin Carlos Henry, el Samario, y finalmente Jessy Trujillo, el barranquillero. Nacional descontó a través de Víctor Hugo Aristizábal en dos ocasiones. Ese 5 de febrero del año 2006 se dio el debut en el profesionalismo del arquero, muchas veces Selección Colombia, David Ospina, quien contaba tan solo con 17 años. Continuando con el entorno histórico, entorno cultural, queridos oyentes de Multientornos, nos vamos para esas efemérides. ¿Qué habrá ocurrido un día 8 de febrero en Cúcuta o en norte de Santander? Un 8 de febrero del año 1984, a través del decreto 039, fue oficializado el himno del municipio San José de Cúcuta, letra escrita por el presbítero Manuel Orillo Martínez y música del maestro Pablo Tarazona Prada. Así por lo menos este himno lo escuchamos con ahínco en las instituciones educativas de Cúcuta y en el Estadio General Santander cuando juega de local el Cúcuta Deportivo. Noble, leal y valerosa, eres por cédula real, porque así es, ciudad gloriosa, su vida heroica y triunfal. Estás escuchando Radio Cuervo Uruguay. radiocuervouruguay.com.uy. En entorno deportivo, queridos oyentes de Multientornos, debo informarles que a raíz del mal comienzo del Cúcuta Deportivo en las 4 primeras fechas, de los cuales 3 partidos fueron en Cúcuta, de los cuales Cúcuta perdió el primer partido frente al Once Caldas 2-1. Por el Cúcuta marcó Jaime Andrés Peralta, el cucuteño, quien cumplió años el pasado 31 de enero. Después fue a Bogotá y cayó 2-1, pese también a irse adelante en el marcador con anotación del venezolano Luis Fer Hernández. Seguidamente, 2 partidos de local, uno contra el Bucaramanga en el Clásico del Oriente. Bucaramanga se fue arriba, Cúcuta igualó, se fue arriba con 2 anotaciones de Jaime Peralta y finalmente el Bucaramanga logra igualar el encuentro para finalmente empatar en casa 1-1 con Fortaleza. En esa ocasión también otro gol del venezolano Hernández. De esa manera, dado estos malos resultados y rumores de tensiones al interior
del camerino, el Cúcuta Deportivo da por terminada la relación en la dirección técnica de Nelson El Rolo Flores. El Rolo hizo parte del Cúcuta Deportivo como jugador en el título del 2006 y en las Copas Libertadores de América de los años 2007, en el que Cúcuta fue semifinalista, cayendo en el partido de vuelta 3-0 con el Boca en una final 4-3. Seguidamente, en el 2008, Cúcuta, primer equipo en Colombia que gana en México, no han vuelto a ganar los colombianos allá, y en el que logró avanzar a la siguiente fase después de las de grupos, al quedar primero en ese grupo, al ganarle los dos partidos a las Chivas, al ganar en la altura de San José de Oruro, llega a avanzar en ese momento. El Rolo Flores era volante de marca, junto con el uruguayo Charles Castro, junto con el santanderiano Duma Rueda. Más adelante estaba Roberto Bobadilla, también uruguayo, acompañado de Magnelli Torres. A los costados estaba Lin Carlos Henry y estaba Alex del Castillo, y en la delantera Blas Pérez y el Burrito Martínez. En esa nómina estuvo el Rolo Flores, pero una vez salió el Rolo, empieza también una serie de rumores típico en este primer mes, y algo más de lo que se ha jugado, y Cúcuta logra dar con un fichaje que no se esperaba, y es el seleccionador venezolano Richard Páez, quien estará llegando a la ciudad de Cúcuta. No alcanzará a dirigir en el partido contra Águilas, sino ya vendrá contra el partido contra el Deportivo Independiente Medellín el martes en el Estadio General Santander. Entorno cultural. Raíces Báquiras, una travesía sonora por mitos, leyendas y memorias que se niegan a morir. Miren, aquí está Don Expedito. Él está aquí todas las tardes. Dicen que sabe todas las historias del pueblo. Vamos a preguntarle. Escuchen lo que les voy a contar y ahí sabrán si les da miedo. Partió la roca en dos. Los ojos de la Llorona no tenían alma. Dos pozos negros, vacíos como el abismo mismo. Mi abuelo sintió un escalofrío. Sabía lo que contaban los ancianos. Sabía quién se decía que habitaba en el pozo. ¿Un duende? Isabel, ¿Cómo que un duende, Don Expedito? ¡Qué miedo! ¿De parte de Dios o del diablo? Ese viejo tiene un entierro escondido. Ay, mijo, esas son las brujas que no lo dejan en paz. Apareció una bola de fuego, silenciosa. ¡Tiene que pagar al aguinaldo! Ay, Don Expedito, pero cuéntenos, ¿cómo eran las ferias antes? ¿Es verdad que había una plaza de toros? Otro día, mijita. Desde tiempos inmemorables se ha escuchado nombrar un lugar escondido entre las montañas, un rincón de las tierras colombianas que cautiva a cada viajero. Errano, un sitio lleno de historias que no cualquiera ha tenido la dicha de escuchar. En ese lugar vive un hombre de rostro envejecido por los años, con unos ojos brillantes color café. En su frente se ven las arrugas del duro trabajo que ha pasado, con su inseparable sombrero de ala ancha y su machete que lo ha acompañado en cada recorrido. Su mirada, aunque cansada, brilla con la chispa de la sabiduría. Aquel hombre es Don Expedito, un arriero de profesión, un hombre de manos firmes que guiaba sus mulas por senderos empinados donde solo él conoce cada atajo. Su ser guarda el espíritu de quien ha recorrido esos caminos una y otra vez. Don Expedito no solo transportaba mercancía en sus mulas, sino también historias y leyenda. Él es un testigo del tiempo, un guardián de los caminos y un narrador innato de los relatos que dan vida a Errante.
En el corazón de Herrán se encuentra el parque principal, un rincón donde el tiempo parece detenerse, donde las historias del pueblo se entrelazan con la sombra de los pinos que adornan su plaza. En el centro del parque se puede apreciar la estatua de Simón Bolívar, que resalta por su escultura. A unos cuantos metros se escuchaba la risa y bullicio de los niños, jugando entre los bancos de madera y los pinos esculpidos. Don Expedito llamaba la atención de los más pequeños, quienes sabían que si se acercaban lo suficiente, escucharían historias que les harían estremecer la piel. ¡Corra, corra! El último en llegar a la estatua es un perezoso. No, espere, eso no vale. Usted salió primero. Bueno, me toca a mí. Entonces. Miren, aquí está Don Expedito. Él está aquí todas las tardes. Dicen que sabe todas las historias del pueblo. Vamos a preguntarle. Eran pequeños de distintas edades, algunos con las rodillas raspadas de tantas caídas. Sus ojos brillaban, reflejando la impaciencia por escuchar todas las historias que les pudieran contar. María, la más inquieta, no dejaba de mover los pies con su cabello castaño y claro y ojos miel. Su imaginación vuela tan alto como los pájaros que surcan el cielo herranense. Mientras que Isabel, con el cabello desordenado, ojos verdes como las montañas que rodean Herrán, es la más dulce y sensible. Miraba fijamente a Don Expedito esperando que los transportara a un mundo de misterios. Fernanda, por su parte, era una pequeña de piel trigueña con su cabello desordenado, sonrisa traviesa, siempre con una travesura que hace reír a carcajadas a sus amigos. Y Santiago, el menor de los tres, lidera cada travesía con valentía. Dispuesto a descubrir los secretos mejor guardados del pueblo, tenía la curiosidad que sus ojos azules reflejaban. Don Expedito, ¿nos cuenta una historia? Claro que sí, muchachos, pero prepárense, porque lo que van a escuchar es real. Todo comenzó hace mucho tiempo, cuando Herrán aún no era el pueblo que conocemos. Mucho antes de que Herrán fuera un pueblo, por allá en 1860, cuando un grupo de valientes hombres encabezados por José Antonio Bautista llegaron a estas tierras cubiertas de espesos bosques y bañadas del río Táchira. Desde Izcalá, con hacha y machete, se abrieron paso entre la selva, construyendo sus primeras rancherías. Mira, José Antonio, esta tierra es fértil. Aquí podríamos sembrar y criar ganado. Este podría ser nuestro hogar. Una mañana, José Antonio, junto con su perra fiel, que era marrón como la corteza húmeda de los árboles, sus ojos profundos y atentos reflejaban la nobleza de un corazón fiel. Ella lo acompañaba a todas partes, mientras José Antonio recorría la selva en busca de alimento. No imaginaba que la historia de este lugar estaría tan marcada por un juramento. Buena casa, unas cuantas aves más y tendremos suficiente para la cena. De pronto, una manada de váquiros apareció entre la maleza. Sus ojos rojizos reflejaban furia. ¿Qué son los váquiros, Don Expedito? Santiago, a simple vista, los váquiros se podrían confundir con cerdos, pero su esencia es muy distinta. Son más pequeños, de pelaje oscuro y erizado, con colmillos afilados y ojos encendidos de furia. En manada son una fuerza inseparable, listos para atacar con una fuerza
que hace temblar la tierra. Pero don Expedito, a nosotros nos dicen Báquiros. Sí, claro, porque nosotros no le huimos al peligro, nosotros lo enfrentamos. A José Antonio no le tembló la mano y le disparó al líder de la manada. Entonces, el resto de animales, enardecidos, se lanzaron contra él. Dios mío, ayúdame. Si me bajo, me van a despedazar. Atrapado en lo alto de un tronco, vio con horror cómo su fiel perra intentaba defenderlo, hasta que fue abatida por las bestias salvajes. No quedando contentos con eso, los Báquiros empezaron a devorar el tronco del árbol. San Antonio de Padua, si me permite regresar con bien, le prometo levantar una capilla en su honor, para que todo el que pise estas tierras recuerde su nombre santo. De repente, el destino intervino dentro de los matorrales. Un tigre majestuoso apareció, con su cabellera amarilla, asemejando al oro y unos colmillos afilados como un hacha que sobresalían de su gran boca. Su sola presencia hizo que los Báquiros huyeran despavoridos. ¡Un tigre! ¿Y no me ataca? El tigre observó fijamente a José Antonio por un instante. ¿Pero qué pasó con el tigre, don Expedito? Desapareció María. José Antonio pudo salir de esa sin un rasguño. José Antonio no olvidó su promesa. Al volver a su ranchería, reunió a sus hombres y emprendieron el regreso al lugar donde fue atacado. Allí empezaron la construcción del templo en honor a San Antonio de Padua. José Antonio, este tigre fue enviado por Dios. Sí, no fue solo suerte. Esta tierra está destinada a crecer bajo la fe y el esfuerzo de su gente. Y así, muchachos, nació Herrán, un lugar donde la historia y la fe se entrelazan entre sus raíces. Don Expedito, ¿quién le puso a nuestro pueblo el nombre de Herrán? Isabel, Herrán no siempre ha sido el nombre del pueblo que conocemos. En un principio lo conocíamos como corregimiento de Mundo Nuevo y después de unos años se le dio su actual nombre en honor al general Pedro Alcántara Herrán. Es muy interesante ese dato, don Expedito. Don Expedito hizo una pausa observando las expresiones fascinadas de los niños. Pero Herrán no solo es tierra de hombres valientes, también es un lugar donde lo sobrenatural habita entre nosotros. Con estos temas, Multientornos da por finalizado su programa número 162. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @multientornos. Nos vemos en una próxima emisión. Muy buenas noches para todos. Ha finalizado Multientornos. Muchas gracias por tu compañía.